Bien, la próxima ponencia, en cierto modo, también va de una técnica para reconstruir el pasado, en concreto el clima, aparte de para obtener información sobre la dinámica de los ecosistemas y demás. La herramienta es la dendrocronología y el ponente Juan Carlos Linares, de la Universidad Pablo de Olavide, nos va a hablar de su trabajo sobre la materia en el Parque Natural. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues yo también sumarme al agradecimiento por la invitación para participar en esta jornada y bueno, también resaltar que estos trabajos dendroecológicos a los que me voy a referir los he realizado con el profesor Pedro Tríscar, con lo cual pues, también digamos que agradecerle que en un momento dado pues comenzáramos a realizar estos estudios. En principio, la aplicación, digamos, más habitual de la dendrocronología, a cuya metodología pues, ahora después me referiré un poco brevemente, ha sido el estudio del clima, ¿no? El poder aprovechar el hecho de que el registro que nos proporcionan los anillos de crecimiento de los árboles va mucho más atrás en el tiempo que aquel al que podemos, digamos, recurrir mediante medidas instrumentales, ¿no? A partir de estaciones meteorológicas. Yo, en cambio, hoy me voy a referir más a cómo la dendrocronología puede utilizarse como ciencia para conocer la dinámica de los ecosistemas forestales y sobre todo resaltando el hecho de cómo nos aporta un conocimiento muy importante en un contexto de cambio climático. Es decir, intentar un poco el aprovechar ese potencial que tiene la dendrocronología para reconstruir o para conocer procesos climáticos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la dinámica de diferentes poblaciones, en este caso de Pinus nigra, en un contexto, digamos, más ecológico, como veremos a continuación. Brevemente, bueno, pues la dendrocronología sería la ciencia que investiga, digamos, una dimensión temporal a partir de el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Aunque no me voy a detener demasiado en cuestiones metodológicas, lo que sí quiero resaltar es que el principio básico de la dendrocronología no es el contar anillos para determinar cuál es la edad de un árbol, sino lo que se denomina la datación cruzada. Es decir, el principio fundamental de la dendrocronología es la identificación de patrones de crecimiento comunes entre un determinado número de individuos que se investigan en una zona y que nos permite de esa manera tanto identificar desde un punto de vista cronológico en qué momento, en qué año exacto tienen lugar esas señales, esas marcas, esos patrones de crecimiento concretos, de anillos estrechos, de anillos más anchos, de anillos con una coloración determinada, etcétera, y a partir de eso poder establecer cronologías que pueden, como ahora veremos en una diapositiva posterior, que pueden ser, digamos, extendidas hacia atrás gracias a ese solapamiento en donde determinadas secuencias de crecimiento vamos a ver que se repiten en distintas muestras dendrocronológicas. De modo que, ya digo, el mensaje que me gustaría resaltar desde el punto de vista metodológico, que si luego queréis preguntarme alguna cuestión, digamos, relacionada con la metodología, pues la podemos también tratar, es el que la dendrocronología no es contar los anillos digamos, de crecimiento de los árboles, sino esa identificación de patrones comunes
entre diferentes muestras, que como veis aquí, si somos capaces de solaparlas entre diferentes muestras obtenidas desde el medio, pues podemos obtener una cronología que se extienda en el tiempo varios miles de años. Mediante esta metodología es posible investigar diferentes procesos, no solamente el clima, no solamente cómo ha cambiado el clima o cómo ha sido el clima en el pasado, sino también cómo ha sido la incidencia o la frecuencia con la que se han producido incendios en una determinada zona, que dejan marcas en los troncos de los árboles, y que mediante estos métodos pues, podemos datar, conocer el momento en el que se produjeron, y también pues, realizar esa reconstrucción de con qué frecuencia se han producido, en este caso, incendios con una intensidad tal como para dejar ese tipo de registros. También se pueden reconstruir otro tipo de eventos, como pueden ser avalanchas o impactos de desprendimientos de rocas, que también dejan una marca en el tronco de los árboles, y que de esta forma pues, podemos reconstruir, podemos datar. La incidencia de periodos de sequía que quedan registrados con anillos especialmente estrechos, pues también pueden reconstruirse de manera extendida a lo largo del tiempo. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos un testigo en donde se observan dos anillos especialmente estrechos correspondientes al año 1994 y 95, y luego, pues bueno, como posteriormente, en este caso, el crecimiento pues fue recuperándose. En el contexto al que quiero llevar la presentación, que es el de, bueno, digamos, el considerar la gestión de los ecosistemas en un contexto de cambio climático, sí que quiero detenerme un momento en que consideremos el por qué la dendrocronología es una ciencia o es una, digamos, una herramienta útil para monitorizar de manera, digamos, lo más integral posible la respuesta de los bosques al cambio climático. Eso creo que la mejor manera de entenderlo es refiriéndonos, aunque sea brevemente, a cómo funciona un árbol en términos de su balance de carbono. Aunque este esquema parece muy, muy complicado, y de hecho lo es, vamos a ver cómo en verdad lo vamos a abordar de manera relativamente simple. El árbol sintetiza sus compuestos, su estructura a partir del CO2 que coge de la atmósfera mediante la fotosíntesis, pero esa síntesis de diferentes estructuras, de diferentes compuestos, tiene una prioridad, tiene una jerarquía en donde no todas las funciones ni todos los componentes que sintetiza el árbol son, digamos, igualmente importantes o igualmente prioritarios. Es decir, existe una jerarquía en la prioridad con la que el carbono que un árbol es capaz de asimilar se destina a una función u otra. Entender eso, como digo, es importante porque nos va a ayudar, digamos, a comprender por qué la dendrocronología es una herramienta útil para entender la respuesta de los ecosistemas forestales a diferentes cambios en el medio, y también otras cosas que hemos visto en charlas anteriores y que ahora vaya a entender bien. La principal prioridad en el carbono que asimila un árbol es la respiración de mantenimiento. Es decir, todos los seres vivos respiran para mantener su estructura viva, es decir, para mantener su metabolismo, y eso es, digamos, como un coste fijo, es un coste al que tenemos que hacer frente siempre. Y, por tanto, la principal prioridad va a ser
digamos que mantener ese requerimiento energético. Haciendo un símil económico, pues serían aquellas cosas que todos los meses tenemos que pagar, queramos o no queramos. Son unos costes fijos a los que tenemos que hacer frente todos los meses y que no podemos dejar de pagarlos. La segunda prioridad, y esta guarda relación un poco con las charlas que hemos visto anteriormente, con los, digamos, pues bueno, el efecto que la procesionaria, por ejemplo, puede llegar a tener sobre los bosques si no existe ninguna interacción biótica que limite, ¿no?, su propagación, es el crecimiento tanto de las ramas como de las raíces y la producción de frutos. Es decir, la segunda prioridad dentro de la energía que el árbol tiene disponible va a ser la producción de nuevos brotes, nuevas acículas, en el caso del pino, que es el ejemplo en el que yo me centraré hoy, y la elongación de las raíces, pues, para prospectar el suelo, obtener agua y nutrientes. En tercer lugar, existe la necesidad de disponer de una reserva de carbohidratos no estructurales, es decir, una reserva energética. Aquí estaríamos en el caso de ese símil económico, pues, en el de tener siempre una cierta, digamos, una cierta cantidad de dinero por si surgen imprevistos, por si hay una fuerte defoliación, por si hay una rotura de una rama, un daño estructural en donde existen diferentes estructuras dentro del árbol que almacenan generalmente en forma de almidón, almacenan carbohidratos que, en caso de existir una necesidad de movilizar energía para, sobre todo, las dos primeras prioridades que he señalado, es decir, para hacer frente a un mayor gasto de respiración por un estrés o por algún otro tipo de circunstancia fisiológica que demande esa energía, o para hacer frente también a un, digamos, requerimiento extraordinario de crecimiento, pues disponer de esa reserva. Solo en cuarto lugar, si aún existe una disponibilidad del carbono asimilado a partir de la fotosíntesis, este se va a destinar al crecimiento diametral, tanto del tronco como de ramas gruesas como de raíces. Es decir, esto que nosotros medimos cuando hacemos dendrocronología tiene una baja prioridad dentro de la jerarquía de asignación de recursos energéticos dentro de un árbol. Por tanto, solo si en la economía familiar hay suficiente para realizar determinados gastos, los vamos a hacer. Si no, pues no se va a poder gastar dinero en eso, ¿vale? De manera que eso hace que la medida que se obtiene a partir de la dendrocronología sea una medida bastante sensible al balance energético integral de un árbol. Eso es algo que considero que es muy, muy importante, que desde el punto de vista ecológico, pues, como comprenderéis, es muy relevante. En último lugar, se asignarían recursos energéticos, insisto, de ese carbono que el árbol asimila por fotosíntesis, a la síntesis de metabolitos secundarios, que son sustancias de defensa, distintos tipos de hormonas, distintos tipos de compuestos orgánicos volátiles, que igualmente tienen una gran importancia, por ejemplo, pues, para hacer frente a patógenos, a plagas, como diferentes mecanismos incluso de comunicación entre árboles, y que, como digo, sin que dejen de ser muy importantes para el adecuado desarrollo de un individuo, tienen una baja prioridad dentro de esa jerarquía de asignación de energía, porque siempre hay que hacer frente primero a esas cuestiones fundamentales. Por lo tanto, ¿por qué la dendrocronología es una fuente de información útil
sobre todo en el contexto actual de cambio climático en el que nos encontramos? Pues por eso, porque el crecimiento diametral tiene poca prioridad y por tanto es muy sensible a cambios en la disponibilidad de recursos. Las primeras investigaciones en las que participé en la Sierra de Cazorla, digamos, en sentido amplio, buscaban un poco el tener una primera idea, una primera aproximación de si se observaban en nuestros bosques de Pinus nigra evidencias de, digamos, de sensibilidad en esta especie a las tendencias climáticas que ya se venían observando a lo largo de todo el siglo XX. Es decir, existían diferentes estudios que mostraban cómo bosques en diferentes biomas de todo el mundo estaban mostrando reducciones en el crecimiento o aumentos en la mortalidad que se atribuían a las tendencias de cambio climático y bueno, pues se buscaba un poco el disponer de ese conocimiento para el caso de nuestras sierras, ¿no? Aquí os pongo un mapa de los diferentes sitios en los que se obtuvieron testigos de madera del tronco para analizar el crecimiento de estos distintos bosques. Y bueno, pues también se realizó un análisis de las tendencias climáticas que nos permitió confirmar que efectivamente esta zona mostraba una tendencia de aumento de la temperatura, sobre todo más acusada en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo más acusada a partir de los años 70, que no existían unas tendencias muy marcadas en lo que era la precipitación total anual, pero sí que había una cierta tendencia de incremento en la frecuencia con la que se producían eventos de sequía. Es decir, sin que hubiese una tendencia sostenida de descenso de lo que sería la precipitación media anual, sí que era más frecuente la ocurrencia de eventos extremos, tanto por encima como por debajo de la media. Eso hace que en conjunto no haya un cambio, digamos, significativo en los valores de precipitación, pero sí una mayor recurrencia de eventos extremos, ¿no? En nuestro caso, pues eventos de sequía, que también se observan cuando se realizan estimaciones de diferentes índices de sequía que combinan un poco ambas cosas, es decir, combinan un poco el efecto que tiene la temperatura digamos, en cuanto a que se evapora una mayor cantidad de agua y una mayor demanda evaporativa en la atmósfera, como de la disponibilidad hídrica por precipitación. Esto, digamos, es algo que debemos de entender a escala regional, es decir, todo el parque, ¿no? En el contexto en el que estamos aquí hoy, estaría sometido a estos procesos de aumento de la aridez, sobre todo por el incremento de temperatura. Sin embargo, lo que nuestros resultados mostraron era que si nosotros considerábamos diferentes poblaciones de Pinus nigra, diferentes zonas dentro del parque, la respuesta era bastante heterogénea. Y en concreto, lo que pudimos ver es que, en primer lugar, en todas las poblaciones que investigamos cómo era su patrón de crecimiento, que es lo que se representa en el eje Y, había una enorme variabilidad que no podía atribuirse a las tendencias climáticas. Es decir, el porcentaje de variación que observábamos en el crecimiento de prácticamente todas las poblaciones que habíamos investigado, que no podía atribuirse de manera, desde un punto de vista, digamos, estadístico, a las tendencias climáticas, siempre eran muy altos. Y sin duda aquí tenemos que pensar en el efecto que el manejo tiene sobre nuestros bosques. Aún así, es decir, considerando esa enorme variabilidad que tenían todos los datos, lo que
sí que pudimos confirmar es que aquellas poblaciones de Pinus nigra que estaban situadas en zonas más secas y cálidas aparecían como las más sensibles a las tendencias climáticas recientes y en concreto eran las que mostraban una tendencia en los patrones de crecimiento más negativa, es decir, las que habían reducido su crecimiento en mayor medida y cuya tendencia podía atribuirse de manera, digamos, estadísticamente hablando, más estrecha con las tendencias climáticas, eran aquellas poblaciones que estaban pues, fundamentalmente en zonas más secas y en zonas con menor altitud, porque la temperatura media es mayor. Sin que llegue a ser, digamos, un proceso de decaimiento tan acentuado como el que se ha observado en otras especies de nuestro entorno, sí que es cierto que en esas zonas más sensibles al aumento de temperatura y al aumento de aridez se pudieron observar también algunos procesos de mortalidad, ¿no? o de decaimiento, como os pongo en esta imagen. Con posterioridad se ha intentado profundizar un poco en este conocimiento y, como digo, se ha intentado abordar de una forma, digamos, no solamente atendiendo al componente climático que pueda haber en las tendencias de crecimiento de los bosques de Pinus nigra, sino también intentando considerar ese probable efecto que el manejo o que el legado del manejo tiene sobre la dinámica del bosque, pero también considerando si puede existir un componente relacionado con la diversidad genética de las poblaciones y que también de alguna manera pueda estar incrementando la vulnerabilidad de determinadas poblaciones de Pinus nigra. Donde me refiero ahí a diversidad fenotípica, digamos que bueno, el fenotipo de un individuo sería qué atributo tiene un individuo para un determinado carácter, es decir, cómo es un determinado individuo para un carácter que queramos investigar. En nuestro caso, cuando me refiero a un fenotipo desde un punto de vista dendrocronológico, digamos, sería a qué variable climática presenta más sensibilidad ese individuo. Es decir, dentro de una población tendríamos distintos dendrofenotipos que harían referencia a que no todos los individuos son igualmente sensibles a una determinada variable climática. No todos los individuos dentro de una población son igualmente sensibles a la temperatura, ni son igualmente sensibles a la precipitación. Eso supone un componente de la diversidad de las poblaciones que puede estar influenciado por la diversidad genética, pero también puede estar influenciado por la historia de manejo que tenga esa determinada población. Entonces, en ese contexto un poco más ecológico, o al menos lo más amplio posible, hemos considerado qué factores pueden estar condicionando la capacidad adaptativa de los bosques de pino. Desde el punto de vista de la diversidad genética, especies que tienen un área de distribución fragmentada suelen presentar una elevada diferenciación genética entre poblaciones, pero una baja diversidad genética dentro de cada población. Por hacer un símil exagerado, sería que una determinada población de un determinado barranco tiene considerables diferencias con una población de la sierra que está al lado, es decir, entre poblaciones hay una diferenciación genética grande porque existe un aislamiento genético entre ellas, pero dentro de un determinado barranco y en la otra sierra son prácticamente todos los individuos iguales. No hay una elevada diferenciación genética dentro de la población. Eso es lo que se espera para poblaciones o para especies, mejor dicho, que tienen una distribución muy fragmentada. Este sería el caso de Pinus nigra, en donde
tiene una distribución circunmediterránea, pero con múltiples localidades separadas unas de otras, y que haría pensar que eso puede suponer un componente de vulnerabilidad para esta especie. Cabría esperar una diferenciación grande entre las poblaciones de cazorla y las de segura, pero una homogeneidad genética grande dentro de las de cazorla, dentro de las de segura, por ejemplo. Esto, sin embargo, cuando se ha hecho a la escala de todas las poblaciones o de todas las subespecies que hay en el Mediterráneo, se ha visto que no es así. Se ha visto que no muestra una marcada estructura genética, no muestra una marcada diferenciación espacial, lo cual a estos autores les llevó a pensar que el aislamiento de esas poblaciones es relativamente reciente. Relativamente reciente me refiero al contexto temporal en el que hemos tenido la charla anterior. Y tampoco hay una diversidad genética especialmente baja dentro de cada población. Esto a una escala mucho menor, es decir, en nuestro entorno, nosotros lo hemos podido comprobar con estudios que hemos realizado, en donde hemos visto que poblaciones relativamente pequeñas, poblaciones relativamente realistas, como son las del norte de Marruecos, las poblaciones de Pinus nigra que hay en el Rif de Marruecos, o en Sierra Mágina, también en la provincia de Jaén, pero que son poblaciones bastante más restringidas, no muestran una diversidad genética sensiblemente menor que la que muestran poblaciones más extensas, como las que hemos investigado en la Sierra de Cazorla, y que os la señalo ahí, o áreas más extensas aún, como las de la Serranía de Cuenca. Lo que sí hemos visto es que nuestros resultados sugieren que el manejo tiene un efecto notable sobre la diversidad genética de estas poblaciones, de manera que dentro de la Sierra de Cazorla y dentro de la Serranía de Cuenca, aquellas poblaciones que han estado sometidas a una historia de intensa explotación y de intenso manejo muestran una diversidad genética menor. En este caso, lo que os he señalado son dos poblaciones, una de la Sierra de Cazorla y otra de la Serranía de Cuenca, en donde, bueno, pues desde finales del siglo XIX ha existido una ordenación y una explotación, ¿no?, para la extracción de madera en esas poblaciones. Y lo último que quería resaltar es que ese componente también puede relacionarse con la sensibilidad que esas poblaciones muestran al clima. Es decir, que aunque los resultados, digamos, necesitan de un estudio más amplio, de incluir más poblaciones y sobre todo de investigarlo a nivel individual, nuestros resultados también sugieren que aquellas poblaciones que tienen una diversidad genética menor son las que muestran una sensibilidad al incremento de temperatura más alta. En este eje está invertido porque la sensibilidad, en este caso, a la temperatura de otoño, tiene signo negativo porque lo que ocurre es que cuanto mayor es la temperatura de otoño, menor es el crecimiento que observamos en los anillos. Por eso, la tendencia que vemos en esta regresión es que aquellas poblaciones que mostraban en la gráfica que os he puesto anteriormente una diversidad genética más baja, coincide que son las que tienen valores de sensibilidad a la temperatura de otoño, en este caso, por poner un ejemplo, más acentuada, más significativa. Es decir, que puede existir un vínculo estrecho entre el legado que el manejo tiene sobre la sensibilidad de los árboles en este caso, el incremento de temperatura, y su diversidad genética, que sin duda también va a condicionar su capacidad adaptativa en un futuro. Y ya está, esto era un poco lo que quería
lo que quería resaltar. Como digo, destacar que la manera de seguir avanzando en ese conocimiento sería considerar esa variabilidad a nivel individual, es decir, considerar cómo cada individuo responde de manera diferente a una determinada variabilidad climática, aquellos individuos que son capaces de, digamos, mostrar un rango, digamos, de tolerancia que entra dentro de las condiciones climáticas que se están produciendo, serían los fenotipos, como decía antes, que terminarían siendo dominantes en una población, y los procesos de decaimiento serían esperables en aquellos casos en donde, bien por la sensibilidad climática que tiene el individuo o por esa reducida variabilidad genética, pues no son capaces de, digamos, de entrar dentro de las condiciones climáticas a las que se ven sometidos. Y nada más, agradecer a toda la gente que colabora conmigo habitualmente, y ya está. Muchas gracias.